Héctor, nunca antes lo había intentado, y el lápiz que me regalaste es demasiado grande para mi mano. Mi nombre es Valeria y tengo la edad de 18 años. Durante mucho tiempo he disfrutado de una existencia apacible y modesta en compañía de mi Héctor, quien ha sido mi fiel compañero desde que mi madre se fue hace ya bastantes años. Un día, de manera repentina, desapareció como si se hubiese esfumado en el aire. Desde entonces, mi Héctor y yo hemos llenado ese espacio con amor y ternura. Siempre hemos sido como dos embarcaciones unidas, navegando juntas por las turbulentas aguas de la existencia, surcando uno al lado del otro en medio de los fuertes flujos. Hace unos meses comencé mi trayecto en la universidad, algo novedoso para mí, ya que estaba acostumbrado a la protección de un entorno reducido y seguro. Hubo un cambio de gran envergadura. En las ponencias se pudo interactuar con individuos desconocidos y los pasillos llenos de gente creaban una combinación de entusiasmo y estrés. Aunque mi Héctor mostraba contento por mis acciones, notaba su soledad al volver a casa. Su sonrisa brillante iluminaba mis jornadas, a la vez que la etapa universitaria se convertía en un escenario de compras sin límites. Comencé a asistir a fiestas por mera curiosidad. Todo resultaba novedoso para mí. La música sonando fuerte, caras desconocidas y una sensación de libertad palpable en el aire. Tras una noche, descubrí un aspecto de la vida que hasta entonces desconocía. Al volver a mi hogar tras las festividades iniciales, la madrugada había llegado y un silencio absoluto dominaba la urbe. En la cocina, mi Héctor esperaba pacientemente con una taza de té en la mano a que yo volviera. Aunque intentaba disimular su nerviosismo, su actitud tranquila dejaba entrever la inquietud que sentía ante la celebración requerida. La experiencia fue agradable. Decidí no profundizar. Él estuvo de acuerdo, y un incómodo silencio llenaba nuestras conversaciones nocturnas, algo que evitaba admitir. Al salir de la casa, experimenté una vez más esa sensación de inquietud, como si temiera que el entorno pudiera cambiar mi esencia. La noche comenzó igual que las anteriores, al compás de la música. Decidí relajarme en esta ocasión, disfrutando del ambiente y bailando con felicidad. La calidez de la bebida me brindó confianza y tranquilidad, como si al volver a casa tarde, todos respondieran positivamente a mi sonrisa. La puerta permanecía abierta, como de costumbre, indicando que mi Héctor esperaba que llegara. Se situó en la sala con su ordenador portátil, la luz suave de la lámpara iluminando su cara, a pesar de lo avanzado de la hora, reflejaba tranquilidad y sosiego. Demostraba su dedicación por conservar su forma física óptima, con sus amplios hombros, su figura atlética y los tatuajes visibles debajo de las mangas enrolladas. Su cabello oscuro y espeso estaba perfectamente peinado, realzando su atractivo con delicados reflejos plateados. Caminé a su lado. Recibió un suave golpecito en los hombros por detrás y, aguantando la risa, comentó: El papá dio un ligero brinco y después soltó una risa auténtica, inclinándose hacia adelante como solía hacer cuando se encontraba realmente entretenido. ¿Cómo se encuentra actualmente Mariana?, investigó atrapando el aroma de mi perfume y el suyo. Licor alcohólico. En este instante, estoy aprovechando al máximo todo lo que la vida me ofrece. Mientras sentía un ligero mareo, no pude evitar soltar una pequeña risa. Con suavidad, se levantó de la silla, y mi Héctor puso una mano en mi hombro para tranquilizarme. La cercanía que transmitía era reconfortante y tranquilizadora. Sus manos se ocupaban de velar por mi seguridad, mientras que en sus ojos se podía ver amor y dulzura con un toque de preocupación. No obstante, algo adicional se encontraba también allí. La inusual fragancia que emanaba y cómo su sonrisa no consiguió calmar mi intranquilidad hicieron que dejara de reír.
al bajar la cabeza para encontrarnos con la mirada, desapareció frente a mí. La mirada que muestra transmite cariño, ternura y desaprobación. No obstante, también con algo que no generaría una emoción totalmente alterada. Retrocedí rápidamente con la intención de cambiar la atmósfera con mi actitud. No hace falta mantener una actitud tan seria todo el tiempo. Haz una pausa para relajarte un poco. Realicé un ademán sin preocupación con las manos antes de encaminarme hacia mi habitación. Tras cerrar la puerta, me tumbé en la cama y el tiempo parecía prolongarse sin límite. Dentro de mí persiste una emoción constante e indescriptible. Con calma y firmeza, su palabra se adentró en las mentes. Clara, ve al baño y dúchate, por favor. Es fundamental que hagas una pausa para recuperar fuerzas. Al momento de comunicarse, inclinaba ligeramente la cabeza. A propósito, evité dirigir mi mirada hacia sus robustos brazos, que descansaban cruzados sobre su pecho. Siempre había demostrado curiosidad que iba más allá de lo que se le pedía. No obstante, en el día de hoy lleva consigo una carga diferente. Fui al baño dejando la puerta entreabierta, algo que acostumbro hacer. Desde siempre, nuestra conexión se cimentó en una confianza tácita. Al momento de girar la llave, dejé que el agua caliente me rodeara con su flujo. Mientras el agua me envolvía, experimentaba la fusión de su temperatura con el torbellino de sentimientos que inundaba mi pensamiento. No podía evitar que su mente volviera una y otra vez a él, a las manos que me habían agarrado con firmeza hace poco tiempo. Y la gran sonrisa que parecía llegar hasta lo más profundo de mi ser con su brillo. El recuerdo de su presencia me daba seguridad, como siempre lo había hecho. Viajé a lo largo de todo el recorrido mientras la lluvia caía sobre mí, sintiendo la presión en mi cuello y hombros. Experimenté la expansión del calor a través de todo mi ser. Adelante, continúe, por favor. La imagen se apoderó de mis pensamientos, llenando por entero cada espacio de mi mente. Traté de concentrarme en la sensación del agua y su sonido, pero su actitud alegre y sus palabras continuaban resonando en mi cabeza. Posteriormente, noté un desplazamiento en la esquina de mi visión periférica que lograba distinguir a través de la pequeña abertura en la puerta. Mi Héctor me observó con una mirada de preocupación. La delicadeza de su semblante contrastaba con la leve sonrisa que se insinuaba, como si la presencia del otro individuo lo tomara por sorpresa. En ese momento, sentí como si mi corazón se hubiera detenido y respiré profundamente, sin tratar de esconder mi emoción. Recorrió suavemente mi piel y en ese momento sentí algo diferente, como si su mirada impregnara cada poro con un calor recién descubierto. Al encontrarse nuestras miradas, me vino a la mente todo lo que habíamos vivido juntos como familia, lo cual se comunicaba de manera natural con solo un intercambio de miradas. Siempre hallé consuelo en la cálida y acogedora sonrisa que ella me brindaba. Aun cuando un pequeño se aproximaba a mí con entusiasmo y expresaba con alegría: «Clara, eres la persona más increíble de todas», aguardando con calma mi contestación, la cual él sabía que sería siempre positiva. En ese periodo, siempre encontrábamos ocasiones para gozar de momentos únicos en compañía. A menudo paseamos juntos por el parque, como si pudiéramos protegernos el uno al otro de todo lo que hay más allá de nuestra propia burbuja. Disfrutaba mucho de esos paseos. Solíamos detenernos en la heladería Tingise, donde ella siempre sonreía al pedir su helado de chocolate, mostrando un hoyuelo en su mejilla que resaltaba. Siempre elegía el chocolate, estableciendo una rutina discreta entre nosotros cada vez que mi helado se derretía sin remedio entre mis dedos torpes. Mientras mostraba una sonrisa suave, empleaba una servilleta para limpiar la adherencia de mis dedos. Nunca hizo observaciones desfavorables acerca de mi madre, ni siquiera una vez que ya no estaba presente. Consiguió comunicar que decidió seguir un camino diferente en su vida,
uno que no le imponía restricciones. Aunque lo quería mucho, sabía que sus palabras no eran genuinas. Noté cómo cambiaba su rostro cada vez que mencionaban su nombre. El dolor que tuvo al ocuparse de mí. La presencia de la madre se desvanecía gradualmente, como una sombra alejándose en el horizonte. Alguien que desapareció repentinamente y nos dejó solos. Me costaba entender cómo podía distanciarme de un hombre tan incrédulo en cuanto a la temporalidad. Mi irritación hacia ella creció, a pesar de que él nunca la alimentó. En cambio, demostró amabilidad, a pesar de ocultar las cicatrices de su propio ser, que se manifestaban en ese momento. En ese momento me di cuenta del enorme impacto que tuvo en mi existencia. Los cimientos de mi ser se construyeron con la compasión, la sonrisa y el cariño que recibí, mientras me sentía envuelto por las corrientes de agua. Al detenerme, experimenté cómo la calidez de este éxito me abrazaba. Permaneciendo cerca, su sonrisa mostraba una sutil disculpa por plantear una pregunta en un momento tan íntimo, sin que su mirada vacilara en ningún instante. A pesar de sentir un ligero malestar por un instante, con una calma inesperada, indicó que continuara. Antes de dirigirse al baño, vaciló y me miró brevemente antes de apartar la vista rápidamente y agarrar un asiento cercano. Tomó una toalla y notó que estaba empapado por completo. «Déjame ayudarte». Mantuvo una entonación constante y distintiva, aunque noté un pequeño indicio de duda. Con cuidado se movió, como si estuviera preocupado por tomarme por sorpresa, y después comenzó a secarse. Empecé a secar mi cuerpo con la toalla, comenzando por los hombros y los brazos, sintiendo su tacto suave que me resultaba familiar, pero a la vez nuevo. Una sensación difícil de explicar completamente. Al contemplar su rostro, noté claramente los rasgos definidos de sus huesos y la solidez de su mandíbula, lo que generó en mí una emoción poco común. Cada paso que daba estaba meticulosamente calculado y se deslizaba con delicadeza hacia la sequedad del entorno. Mientras el agua recorría mi cuerpo, mi mente se calmaba tras una jornada agotadora. Viví la sensación de adentrarnos en un universo donde las fronteras convencionales ya no tenían validez. La idea de que esta situación no era la adecuada. Se me vino a la mente de repente. Aunque era incorrecto, le resultaba imposible dejar de mirar a esa persona. La forma que había visto varias veces ahora se veía completamente diferente. Los músculos definidos de mi Héctor reflejaban su esfuerzo constante por mantenerse en forma. Los tatuajes en sus brazos eran un recordatorio de su juventud y experiencias pasadas. Siempre había sido una persona disciplinada y atlética. Nunca antes había compartido una conversación tan sincera con él. Mientras sujetaba la toalla, todavía sentía un frío intenso. Ambos se miraron fijamente. En ese instante, sentí que el tiempo se detenía y comprendí la importancia del momento. Nuestra relación siempre fue de respeto y cariño mutuo. Comenzó a utilizar el secador en mi cabello. Comencé a notar cómo la rigidez en mi cuerpo se iba desvaneciendo. Mis cabellos fueron acariciados con suavidad por los dedos, deslizándose con tanta delicadeza que no pude resistir cerrar los ojos ante la agradable sensación. El agua fluía suavemente por mi cabello, mientras cada movimiento de sus manos parecía intencional, como si quisiera prolongar el momento en que sus dedos rozaron mi cuello. Sentí una calidez reconfortante en su abrazo paternal, generando una completa sensación de calma. Al liberarme de la pesadez que cargaba sobre mis hombros, experimenté un alivio profundo al entregarme a la reconfortante caricia que me brindaba. La luz suave en el cuarto de baño generó la impresión de que se transformaba en un lugar separado, pequeño, aislado y distinto del resto del entorno. ¿Cuál es tu estado actual? Con suavidad, planteó la interrogante en tono bajo. Sin moverme, pero cercano, asentí con los ojos cerrados.
Aunque mi respiración se había calmado, mi corazón continuaba latiendo suavemente, similar al zumbido de un pequeño insecto. Cada gesto suyo reflejaba su preocupación genuina por mi bienestar. Lo noté al tocarlo suavemente antes de continuar su camino. Después de un breve momento, me sugirió que me relajara y me arropó con la toalla. Al contemplarlo detenidamente, lo observé al despertar. La expresión de sus ojos mostraba afecto y empatía, lo cual me infundió tranquilidad. «Quiero expresar mi gratitud por tu gentileza», susurré con delicadeza al identificar el conocido sonido de mis propias expresiones. En sus labios se formó una suave arruga, una expresión que siempre me había traído consuelo. No obstante, en ese momento estaba tocando algo más profundo, algo que no podía ignorar en situaciones de debilidad, como un sueño que sigue presente en la mente. Nos mantuvimos de pie, tan cerca que pude sentir cómo respiraban sin pausa, mezclando su aliento con el suave sonido del agua cayendo de mi pelo. Mis pensamientos se dispersaron, fluían sin restricciones, al igual que el líquido que nos rodeaba parecía haberse solidificado, generando un entorno íntimo y único para nosotros. Mientras tenía los ojos cubiertos, noté una transformación en su expresión facial, algo novedoso para mí en ese instante, o tal vez algo que me había resistido a reconocer. No solo se refería a recibir atención o afecto. Se trató de algo con una profundidad notable, que logró superar las barreras que había construido cuidadosamente en mi mente. Resultaba imposible identificar cuál de nosotros fue el primero en exceder el límite, ya sea por mis decisiones o por un destino inevitable. Antes de empezar, percibí la aceleración de mi corazón en el pecho, mi respiración agitada y mis labios en movimiento. En un breve momento, pensé que Hermite se alejaría, pero en lugar de eso, colocó con delicadeza sus manos en mis hombros. Acto seguido, de repente, me acerqué a él y él respondió al beso. A pesar de la situación, su comportamiento era sutil, como si buscara validar que entendía mis emociones. Cada señal del mundo físico parecía desaparecer a nuestro alrededor. Reglas sin límites. Solo la abrumadora sensación que nos rodeaba, tan acogedora y envolvente como la neblina en el aire. Experimenté una sensación desconocida y potente que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Era algo intenso, imposible de ignorar y abrumador. Sentir su contacto y su calor se convirtió en parte de mí de manera natural, como el simple acto de inhalar y exhalar. Al momento de nuestra despedida, pude percibir cómo su mirada se volvía más penetrante, revelando algo que había guardado en silencio hasta ese instante. La voz tan suave de Valeria se había vuelto más sombría, lo que me hizo darme cuenta de que era ella, y supe que nuestra relación ya no sería la misma. Un cálido cosquilleo invadió mi cuerpo cuando sus manos se apoyaron con delicadeza en mi cintura. Sin lugar a dudas, en lo que respecta al significado de este momento, no fue caótico ni arriesgado, como la espesa niebla embriagadora que había experimentado antes. Resultó ser algo completamente diferente a lo esperado. Mis pulsaciones se armonizaban con las suyas, y cada gesto de ternura reforzaba el vínculo que nos unía mientras lo contemplaba intensamente. Cada duda desaparecía por completo. Cada emoción guardada, cada sentimiento reprimido, ahora se liberaba sin límites. Sabía que él sentía lo mismo. Su mirada lo delataba claramente, y se podía sentir en el sutil latido de su corazón. Dedos que no querían irse. Su mente estaba clara. Ya había pasado un tiempo desde que los efectos del alcohol se habían ido. No obstante, apareció una nueva manera de envenenarnos. Una intensa pasión nos envolvía por completo a los dos. Al acercarme, percibí que mi respiración se hacía más agitada. Había confirmado su pregunta con suavidad, hablando en voz baja y titubeante, como si tuviera miedo de interrumpir ese delicado momento.
Asentí con la cabeza, pero no fue la respuesta correcta. Coloqué mi mano sobre su pecho y percibí cómo su corazón palpitaba al mismo ritmo acelerado que el mío. Así es. Las manos se elevaron y exploraron las curvas de mi ser con un tacto suave y desafiante, como si temieran que pudiera desvanecerse como la bruma al sol naciente. No obstante, mi mente estaba completamente despierta en todos los sentidos, rebosante de vitalidad como nunca antes. Al salir del baño, el agua continuaba cayendo sobre nosotros mientras avanzábamos. El viento frío golpeaba nuestra piel cálida mientras él me llevaba con delicadeza y sigilo a su habitación. Era evidente que solo él tomaba la iniciativa. Acomodándome con suavidad en la cama, sus acciones tranquilas y decididas evocaban a alguien realizando una ceremonia especial. Al inclinarse hacia mí, su mano recorrió mi rostro y acarició con ternura mi barbilla, entrelazando así nuestras miradas. Con un susurro lleno de emoción y con un tono profundo, Valeria expresó: me acerqué a él sin poder resistir la mínima distancia que nos separaba. La distancia que nos separaba era significativa. No hubo obstáculo que nos impidiera permanecer. Nuestros seres se unen en una sola entidad, no solo compartiendo emociones, sino también con una comprensión recíproca de algo. De forma extraordinaria, llevaba mucho tiempo en ese sitio. En la habitación, solo se escuchaba el silencio, roto únicamente por el suave sonido de nuestra respiración. A través de las cortinas, se filtraba una luz suave que generaba una sensación acogedora, como si no estuviera ligada a un instante concreto. El lecho debajo de nosotros parecía como una isla distante desconectada del resto del mundo, al tiempo que él tomaba aire profundamente y su aliento rozaba mi piel. Su actitud segura y amable parecía recordarle cada detalle de quién soy. Cada uno de ellos enviaba señales a través de mi ser, estimulando cada nervio con una sensación cálida. Mientras su rostro permanecía impasible, percibía el palpitar acelerado de mi corazón en el pecho, como si resonara en mis oídos. Simplemente un amor eterno. Su expresión visual resultaba sumamente penetrante. En un momento en el que me sentía completamente desprotegida, más allá de lo físico, acarició mi rostro con sus dedos. Deslizándose por mis mejillas y deteniéndose en mi barbilla, alcé la mirada para que nuestros ojos coincidieran, y en ese momento se inundó de una comprensión mutua y silenciosa. No existió ningún obstáculo que nos detuviera en nuestro progreso. Una vez más se inclinó, y en ese momento nuestro beso se tornó más profundo y apasionado, rebosante de amor, tan intenso que sentí una punzada en el corazón. De forma intencionada, sus manos recorrieron mis hombros hacia abajo. Cada vez que me acariciaba y me hacía temblar, parecía comprender a la perfección mis emociones, reaccionando con tanta gentileza que me conmovió profundamente. El entorno adquirió una calidez a nuestro alrededor. Saturado de una energía casi mágica, cada movimiento fue ejecutado con propósito. Mientras tratábamos de capturar cada momento en nuestra memoria en ese instante exacto, nuestra armonía y vínculo eran perfectos. Al final, al recostarnos juntos, experimentamos una sensación de autenticidad. En el silencio que compartíamos, no había ausencia alguna. Era su voz la que se escuchaba por encima de todas las demás palabras. Mientras su mano descansaba suavemente en mi cintura, yo contemplaba con atención el techo, tratando de entender lo sucedido últimamente. Mis pensamientos se enredaron, atrapados entre la realidad y la profundidad que se oculta en cada cosa. No obstante, no sentí ninguna emoción. Siento una profunda pena y deshonra al ver cómo la tranquilidad y el afecto que antes me rodeaban desaparecen de mi vida. En su semblante se reflejaba una serenidad. No obstante, al cruzarse con mi mirada, los ojos de él revelaron emociones adicionales. Me percaté de que entendía todo lo que no podía comunicar con palabras.
Yo pasé por la misma situación. Susurraba como si pudiera entender mis pensamientos no expresados. Expresó dudas sobre la veracidad de su afirmación. No obstante, dejó la oración inconclusa. Era innecesario emplear términos incompletos. La totalidad de nuestra interacción se basó en los gestos que compartimos, en el contacto físico y en la forma en que nos miramos. Lo que sucedió más tarde. Mientras observaba fijamente su mirada, realicé preguntas con suavidad. Una mirada tierna iluminó sus ojos y una sutil sonrisa se formó en sus labios al acariciar con dulzura mi cabello. No hace falta tener prisa. Manifestó que continuaríamos con el mismo ritmo habitual, pero este momento será solo para nosotros dos. Las palabras que me expresó confirmaron que lo que habíamos construido juntos se mantendría como algo íntimo, un tesoro resguardado en secreto. Me acerqué a él y apoyé mi cabeza en su hombro. El ritmo constante de los latidos de su corazón le proporcionaba tranquilidad. Entre las preguntas planteadas sin respuesta, algo resultaba innegable. En este momento teníamos un vínculo sólido que iba más allá de nuestra vida. El silencio que nos envolvía dejó de ser agobiante. Se convirtió en un fiel testigo de algo que resultaba incomprensible para los demás. Su mano se deslizó con delicadeza por mi cintura, confirmando que no se trataba de un sueño cumplido, sino de una realidad que habíamos elegido abrazar con ternura. Examiné minuciosamente su rostro en busca de indicios que corroboraran sus sentimientos, los cuales percibí en los suaves pliegues alrededor de sus ojos y en la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios. ¿Experimentas arrepentimiento por tus acciones pasadas?, murmuré al intentar pronunciar las palabras, identificando mi imagen con absoluta convicción. En mi comentario previo especificaba que Clara no tiene relación con algo en particular. Al hacer su declaración, disipó todas las dudas restantes. Optamos por no hablar sobre lo que depara el futuro ni nuestros planes, aunque presentí que este momento se grabaría en nuestra memoria para siempre. Mientras tenía los ojos casi cerrados, noté cómo su respiración se mezclaba con la mía, mientras el mundo a nuestro alrededor se desvanecía y se esfumaba. A pesar de la falta de certeza en su trayecto, mantuvo silencio. En este momento, una verdad permanecía. Era completamente nuestro. Mis dedos trazaron el contorno de mi cintura, generando una agradable sensación que se propagó por todo mi cuerpo. El contacto de su aliento en mi piel me envolvió por completo, haciéndome permanecer en el ahora como un vínculo invisible que nos unió de una manera que parecía interminable.